Es importante darle voz sobre este paper también a la iniciativa privada. Es por ello que invitamos a Alexis Milo, quien será nuestro siguiente ponente. Alexis Milo es economista en jefe para México del Deutsche Bank. Es doctor en economía por la Universidad de Yale. Anteriormente se desempeñó como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, coordinador de asesores del presidente de la República, director de Deuda Pública y Política Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como investigador en el Banco de México. Ha sido profesor en el ITAM, donde impartió los cursos de macroeconomía avanzada y economía de las telecomunicaciones. También impartió cátedra en el CIDE sobre competencia y regulación. Alexis, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues muchas gracias, Viridiana, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Realmente es muy difícil no estar de acuerdo en gran medida con el trabajo que hizo Jonathan Heath, a quien felicito por que de alguna manera en un trabajo sólido y conciso capturó muchas de las inquietudes que existen en la manera en que reportamos la actividad económica en México. Es muy difícil realmente no estar de acuerdo con el enfoque de decir necesitamos cifras macroeconómicas que de alguna manera nos permitan enfocar mejor la discusión sobre el crecimiento económico, de modo que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Una de las desventajas es que podría quitarle cierta belleza a la disciplina, en donde podemos todos estar hablando de cosas diferentes, pero creer que estamos haciendo lo mismo y viceversa, ¿no? Pero bueno, eso digamos que podría ser un costo aceptable, ¿no? También sería, digamos, un costo, digamos, porque probablemente muchos analistas nos quedaríamos sin trabajo cuando sea tan sencillo como que la economía creció o cayó, o se aceleró o se desaceleró, y no haya 20,000 maneras de ver exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es precisamente por eso que el trabajo de Jonathan Heath es muy valioso y creo yo que marca una muy buena pauta a seguir, digamos, en el futuro de las estadísticas del reporte del crecimiento económico en México, ¿no? Y déjenme hacer dos breves comentarios, uno probablemente más conceptual y el otro en que si todos vemos con optimismo una propuesta de este tipo, que evidentemente requiere trabajo de las autoridades encargadas de hacer la recopilación y de la medición económica, pero si somos optimistas con respecto a este tipo de enfoques, creo que bien vale la pena pensar en cómo sería una posible transición a este tipo de reportes. Déjenme empezar con la parte conceptual. Digamos que la medición de la actividad económica tiene dos dimensiones, una que es transversal y la otra que es longitudinal. En la transversal nos preocupa cómo está compuesta la actividad económica en un momento, en un punto del tiempo, cómo está compuesta en términos de sectores y cómo está compuesta en términos de regiones geográficas. Y la longitudinal es cómo va evolucionando esta actividad económica, cómo va creciendo o va cayendo, se va acelerando, es decir, las tasas de crecimiento van siendo mayores o van siendo menores. Y de alguna manera el enfoque de Jonathan atiende sobre todo la segunda parte, es decir, cómo podemos reportar de una manera más uniforme el crecimiento de la economía del país. Y en este sentido es una muy buena propuesta. Sin embargo, dentro de la propuesta, y esto no es algo que descuida el enfoque de Jonathan, pero creo que debe tener una parte ahí, es cómo vamos también a fortalecer la medición la medición transversal de la actividad económica. Un poco el problema de este enfoque es que al utilizar una serie de PIB única y quitarle el componente estacional y hacerle un ajuste por calendario y quitarle el componente estacional, es que entonces los componentes ya no van a sumar, los componentes de la actividad geográfica en distintos puntos y en distintos sectores ya no van a sumar el total. Entonces, a muchos que estén interesados en ver la evolución de la composición del crecimiento, probablemente tengan que referirse a las cifras originales. Evidentemente esto pues es algo que viene acompañado y que deberá atenderse, digamos, en la elaboración de esta metodología y en llevarlo hacia adelante. En este sentido, digamos, lo que buscamos o lo que se podría buscar con una metodología como lo que Jonathan propone es refinar el cálculo y la comunicación del crecimiento
pero probablemente habría que hacer mucho trabajo también en la parte de cómo se contabilizan los distintos componentes y cómo se establecen las salvedades para que esos componentes no sumen lo demás. No olvidemos que mucho de este esfuerzo de medición económica empezó realmente por entender cómo estaba compuesta la producción de un país y después evolucionó en ver cómo evolucionaba la producción de ese país. Pero son dos enfoques diferentes. Este atiende de una manera muy importante las preocupaciones sobre el crecimiento. Habrá que ver cómo se atienden la de la composición. Y el segundo comentario que yo haría, y les digo, viendo con optimismo una propuesta como la de Jonathan, es cómo se podría instrumentar algo así. Y aquí déjenme que me detenga en lo que para mí es la piedra angular o el cimiento principal sobre el cual descansa esta propuesta, que es la capacidad que podamos tener, digamos, las personas encargadas de las cuestiones técnicas, pero en este caso, sobre todo el INEGI, siendo la autoridad estadística desde el punto de vista técnico, en ajustar las series de PIB para reflejar el cambio estacional que hay en ellas. Y como bien lo sugería Viridiana, y creo que muy acertadamente, un poco para dejarnos de tecnicismos, recordemos que un ajuste estacional es simplemente quitarle a la serie de valores aquel componente que pueda ser atribuible al momento en el cual se está midiendo. La manera más fácil de ver esto es Santa Claus, ¿no? Evidentemente, en el último trimestre del año, particularmente en el último mes, hay consumo. Ese consumo hace que algunas cifras sean diferentes a la que serían en el penúltimo o en el antepenúltimo mes o a principios del año, y esto obviamente hay que tomarlo en cuenta. Es decir, comparar peras con peras, manzanas con manzanas. De alguna manera, la evolución de la medición económica a través de tasas anuales, lo que buscaba hacer era eso: comparar diciembre contra diciembre, Santa Claus contra Santa Claus, noviembre contra noviembre, etcétera. Y entonces, por eso es que nos fuimos un poco por ese camino por mucho tiempo, pero con todos los errores metodológicos y de identificación y de comunicación que vinieron después y que Jonathan acertadamente señala. Pero, entonces, si ya no vamos a utilizar ese enfoque anual, sino que ahora lo que vamos a hacer es quitarle este componente estacional, entonces este enfoque es tan bueno como logremos hacer ese ajuste. Entonces necesitamos ser capaces de remover con precisión el componente estacional del tercer y del cuarto trimestre para entonces hacer que sean comparables peras con peras, manzanas con manzanas. Y entonces, por lo tanto, este enfoque será tan bueno como sea ese ajuste estacional, porque eso es lo que nos dará la precisión en el uso. Y entonces aquí surge una serie de problemas y de retos técnicos que obviamente son difíciles de resolver, pero no imposibles. Y uno de los primeros problemas es, y me quisiera enfocar en la parte de la transición hacia la posible utilización de este tipo de estadísticas, es ¿qué pasa cuando tenemos una serie nueva? Es decir, tenemos poca experiencia capturada en la serie de tiempo para verdaderamente remover el componente estacional de ella. Y entonces ese sería un gran problema al principio de la transición, ¿sí? Al principio de decir, ahora podemos usar una serie de este tipo y no las series originales, que algunas de estas mediciones, por lo menos al principio, carecerían de la robustez estadística que da precisamente la historia larga. Muchos de estos países, como menciona Jonathan en su nota, principalmente Estados Unidos y Canadá, tienen series de tiempo muy largas para este tipo de series y por lo tanto sus factores estacionales de ajuste son muy robustos. Es decir, sus series de tiempo tienen 40 diciembres, 40 noviembres y por lo tanto pueden identificar con mayor claridad esto. A la hora de introducir por primera vez en México, hay que tomar en cuenta que sería un esfuerzo innovador muy valioso, creo que muchos coincidimos en eso, pero que al mismo tiempo tendría retos técnicos y por lo tanto algún tipo de costo en términos de la precisión que los datos tienen, por lo menos al principio, ¿no? Esa sería una parte muy importante en la transición. Y para mí la principal implicación que tiene esa dificultad técnica es que mucho del esfuerzo, por lo menos como lo enmarca Jonathan, y estoy de acuerdo, es un esfuerzo de comunicación. Resulta más difícil de comunicar precisamente este tipo de ajustes estacionales, sobre todo al principio, ¿sí?
porque implicaría una manera de comunicar un dato, pero que al principio requiere un ajuste que el público requiere entender. Mucho de la historia de estos países que han venido utilizando este tipo de metodología por mucho tiempo es porque de alguna manera los observadores de esta información económica conocen bien la metodología con la que se realizó y al mismo tiempo eso les permite dar por sentada mucha del trabajo estadístico que hay detrás de este tipo de ajustes. Entonces creo yo que si lo que queremos en un enfoque de este tipo es justamente darle contundencia, transparencia a las cifras económicas, el esfuerzo metodológico que se requiere para lograr hacerlo es inmenso. Es inmenso y además debe estar complementado con un muy importante esfuerzo de comunicación, de modo que todo mundo pueda replicar estas cifras, ahora sí que en la comodidad de su hogar, ¿no? En la comodidad de su computadora, ver cuáles son los componentes estacionales, cómo se está calculando el crecimiento, de dónde viene la cifra, que la autoridad también sea muy precisa en establecer cuáles son las limitaciones que tiene esa metodología, sobre todo al principio en cuanto a la transición, porque estos factores estacionales van a tener cierto grado de incertidumbre todavía. Y creo que al final las ganancias en términos metodológicos de claridad de comunicación que podemos tener de implementar algo como esto pueden ser muy grandes, siempre y cuando en esa transición se hiciera una serie de esfuerzos técnicos que llevaran a cosechar esos frutos de manera apropiada. Porque si no, podría suceder que solo estaríamos dando una medición más de PIB y entonces en lugar de acabar con las... Me gustó mucho la matriz con la que abrió Jonathan y Viridiana la presentación, donde hay 12 distintas mediciones, pues no sé que fuéramos a acabar ahora con 16, ¿no? Entonces, creo que la manera en que podemos evitar eso y abonar a la transparencia y a la buena comunicación y al buen entendimiento de las cifras sería precisamente con un esfuerzo metodológico de este tipo, pues que evidentemente tendría que liderar el INEGI y por eso qué bueno que aquí concluyo y la dificultad le queda a nuestro invitado del INEGI, ¿no?